fecha. Amén. Bueno, ¿qué es la Reforma? A veces ustedes quizás escucharon qué es la Reforma o qué es la Iglesia protestante, que después dejó de ser protestante y llamarse evangélica, pero al principio se llamaba protestante porque protestaba contra todo un sistema. La vida de Lutero era una vida de un sacerdote, un cura. Yo estuve también en el seminario, pero no llegué a ser cura, me faltaron algunos años. Y a mí me tocó un periodo bastante interesante porque la Iglesia Católica, después del Concilio Vaticano II, que fue en el año 60, tuvo una especie de oxígeno donde se dejó de dar la misa en latín y a espalda y bueno, empezar a leer las Escrituras con Juan XXIII, que fue el primer papa que abrió las Escrituras. Entonces les dio toda una vuelta de rosca y esto fue muy esperanzador para la Iglesia Católica porque el feligrés podía empezar a entender la palabra. Antes se hablaba en latín a misa. Bueno, en mis motivos personales, yo no lo voy a contar ahora, pero un poco fue en torno a esta controversia que yo quería vivir, que era en cuanto a la palabra y en cuanto al mensaje. Pero siempre digo que donde uno estuvo no tiene que hablar mal, sino que, como dice Pablo, examinar todo y retener lo bueno. Yo tuve buenas experiencias, incluso en mis primeros años, a los 18 años, entré en una parroquia, en un grupo juvenil, y creo que me contuvo mucho todo ese ambiente, porque era un ambiente sano, un ambiente lleno de gente buena. Entonces no puedo desechar todo eso, sería ingrato. El tema era que en el año, cuando yo tenía 25 años, que ya estaba en el seminario, me planteé varias cosas, entre ellas la vida matrimonial y la vida familiar, que ustedes saben que hasta ahora uno no se puede casar. Entonces ahí empezó la crisis. No fue tanto teológica, como diría, sino fue más bien afectiva. Cuando salgo de la Iglesia Católica, que me retiro del seminario, mis vacaciones de invierno, por el año 81, 82, perdón, 82 en adelante, porque fue después de la Guerra de las Malvinas, conocí una iglesia evangélica en Banfield, la iglesia bautista de Banfield, y el primer pastor que me recibió con mucho amor fue el pastor Guzmán, pero después perdí el contacto, no supe más nada de él. Pero todo ese periodo que estuve ahí conocí el grupo juvenil, y lo que más me llamó la atención que los jóvenes ya desde muy temprana edad me citaban la Biblia. Es decir, tenían toda una enseñanza bíblica bastante fuerte, ¿no? No me voy a olvidar, todos sabían que era un seminarista, entonces todos eran un poco el punto de atracción en ese momento, porque me preguntaban cosas, qué sé yo, y en la iglesia se me sienta un joven, más o menos de 18 años, y me dice, pero la palabra de Dios dice esto con respecto, por ejemplo, al sacerdocio. Y digo, ¿cómo sabe ese pibe? Y ahí me di cuenta que es importante instruirse en la palabra. Esto lo dijo Pablo a Timoteo, instruirte en la palabra, porque la palabra es la que te da cimientos para la vida, ¿no? Por eso hoy vamos, más que todo, más que conmemorar este acto de Lutero, vamos a hablar de lo importante que es establecer nuestra vida en la palabra de Dios. Lutero dejó varios principios que la Iglesia Evangélica trató de vivir. Lo primero, que ante todo está la palabra de Dios. Amén. Es decir, la Iglesia Católica y también muchas iglesias evangélicas que después se degeneraron, en el sentido que se fueron de la rama principal del Evangelio, empezaron a darle fundamentos a otros libros. Y todo fundamento que no es el libro por excelencia, que es la palabra de Dios, deja de tener sustancia. Por eso, yo a veces cuando vienen porque siempre vienen, sobre todo los domingos, de otra religión, como los testigos de Jehová o los mormones, que son los que más caminan, trato de no entrar en tema controvertido, porque sabemos que parece el cuento de la buena pipa. ¿Usted conoce el cuento de la buena pipa? Bueno, es un cuento que nunca termina. Cada uno tiene su verdad
Y yo creo que uno no tiene que andar peleando por la verdad de cada uno, sino buscando la verdad en Cristo. Amén. Amén. Pero como siempre me llama la atención que aparte de la Biblia, tienen un librito, llámese libro del Mormón o libro de Dios Jehová, yo digo, yo no puedo inspirarme en lo que escribió Ken Russell, que fue el fundador de los Testigos de Jehová, o en el caso de los mormones, John Smith, porque sería a la palabra agregarle otro libro paralelo, ¿se entiende? Entonces, Lutero dijo que el único pilar para el cristiano es la Biblia. Los otros libros pueden ayudar, pero no es la palabra, ¿se entiende? Y también dijo Lutero, basado en las Escrituras, que ahora lo vamos a ver, que lo único que al cristiano lo salva es la gracia de Jesucristo y no las buenas obras. ¿Por qué él dijo eso y puso mucho énfasis? Porque en la época de Lutero, en el 1500, la gente tenía que comprar bendiciones de la iglesia o vender mejor dicho, no comprar, vender a la iglesia católica algo a cambio de. Entonces, la iglesia le daba el salvoconducto para ir al cielo si la persona donaba, por ejemplo, una cantidad de oro o de plata. ¿No? No se asombren porque muchas iglesias evangélicas han caído en esa herejía y vamos a ver por qué. Es decir, la iglesia en ese momento, si la persona daba un dote de dinero, el Papa le daba la absolución, entonces del purgatorio iba al cielo, es como que le daba el salvoconducto, ¿no? Y Lutero, que era un cura bastante honesto, cuando vio que la Biblia decía una cosa y que la iglesia estaba haciendo otra, protestó. Dijo, no, pero nosotros somos salvos, según la Biblia, por la gracia de Jesucristo, no por mis méritos. Porque nadie es meritorio de la bendición, porque nadie es santo como es el Señor. Amén. Entonces, somos salvos no por lo buenos que somos, sino por lo bueno que es Dios. ¿Se entiende, no? Bueno, este es un actor, ¿no? Lutero no fue así, pero es el que hizo la película más conocida. Acá vemos a Lutero clavando en una catedral. Había que tener coraje, ¿no? El muro no era el muro de Facebook, sino era el muro de la catedral. Clavó las 95 tesis diciendo nosotros nos diferenciamos por esto y por esto y por esto. ¿Se entiende? Entonces, cuando dijo esto, no le fue fácil, porque lo empezaron a perseguir. Y en esa época, la Iglesia Católica muchas veces excomulgaba a las personas, incluso caían en lo que era la Inquisición y terminaban quemados algunos en la hoguera por herejía. Entonces, Lutero fue protegido por unos príncipes alemanes, de los cuales le dieron en un castillo refugio, donde pudo traducir la Biblia en latín, como estaba escrita en ese momento, al alemán, que era el idioma de su gente. Es como si hoy la tradujería acá al castellano, por ejemplo. ¿Se entiende, no? Empezó a hacerla visible. Pero como Dios hace las cosas de forma tan asombrosa, en ese momento había un hombre llamado Gutenberg, que fue el que creó la imprenta, inventó la imprenta, y entonces la Biblia o cualquier libro que antes se escribía a mano, ¿no? De ahí viene la palabra escriba, porque se escribía a mano, se empezó a imprimir y al imprimirse se hizo en forma masiva. Entonces la gente empezó a recibir la Biblia de una forma sorprendente y cualquier persona del pueblo que sabía leer, porque no todo el mundo sabía leer, podía leer la Biblia. Fíjense en cómo fue una época extraordinaria, porque Dios empezó a soplar el espíritu y abrir las mentes de las personas. Y ahí empezó el movimiento evangélico protestante. En una columna está en latín, yo lo puse literal como lo puso Lutero. Lutero puso así, le dijo este mensaje a la Iglesia Católica:
sola escritura, o solo escritura, dice acá. Dice, la palabra de Dios, la Biblia, es la única regla de la cual conduce, es la autoridad suficiente y necesaria para nuestras vidas. Sola escritura. Entonces, ¿qué libro tiene para nosotros fundamento? La Biblia. Después, sola fide. Fide es fe. Sola fide dice, somos justificados por Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Jesús le dice al Padre, a Dios, mirá, fulano de tal tiene pecado, pero yo morí en la cruz por él. Y yo lo justifico, yo me pongo delante de él, para que esa persona no sea condenada, sino que sea salva. Es decir, la fe en Dios es lo que nos da la salvación. ¿Se entiende? Amén, La fe en amén. Dios. Sola gracia, que es sola gracia. La gracia de Dios es lo único y merecido gratis que recibimos. Por eso a veces no dimensionamos lo que es el regalo grande que hizo Dios por nosotros, que es darnos esa gracia de ser hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios, Amén. de una forma especial. Solo Cristo. ¿Por qué solo Cristo? Porque antes, y ahora también, para ir a Dios había que pedirle a un santo, había que pedirle a un mediador, había que pedirle a la iglesia. Sin embargo, basado en la Escritura, Lutero dijo, el único mediador entre Dios y los hombres, y esto está en la palabra de Dios, es Jesucristo. Entonces, no hay que más pedirle a ningún santo ni a ninguna virgen, sino que el único mediador es Jesucristo. Amén. Amén. Es el acceso directo. Es decir, no hay intermediarios. ¿Saben lo que en el mundo comercial un intermediario hace? Aumentar los precios. Por ejemplo, una leche sale del tambo a 2 pesos y llega a la góndola a 50 pesos. Porque pasaron por muchos intermediarios. Lo estoy hablando a nivel comercial para que se entienda. Cuando más intermediarios se encarecen más los costos. ¿Sí? Amén. Bueno, Dios está diciendo, no busques intermediarios porque vas a mí directamente por Jesús, por mi Hijo. Porque Jesús dijo, todo lo que le pidan a Dios en mi nombre será concedido. Amén. Amén. Y la gloria, lo último, la gloria es para Dios. Es decir, todo lo que nosotros hacemos es para la gloria de Dios. Para que nadie se gloríe, para que nadie diga, yo soy bueno porque me lo merezco y porque me lo merezco, necesito que Dios se acuerde de mí. Dios te dice, mira, si vos te crees que sos bueno, fuiste. Porque Pablo dice, nadie es bueno, solamente Jesucristo. Amén. Ni siquiera Jesús en la tierra quería hacerse llamar bueno. Un día le dijeron, maestro, bueno, y él dijo, ¿por qué me llaman bueno? El único bueno es Dios. Es decir, la bondad en el sentido de creérsela. Por eso el cristiano tiene algo que no tiene otras creencias. Cuando más nos humillamos, Dios más nos exalta. Amén. Cuando más nos sentimos poca cosa, Dios nos tiene más en cuenta. Amén. Y qué poca cosa somos ante la maravilla de Dios. Por eso David, cuando miraba las estrellas, decía, cuando miro el firmamento, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué somos nosotros? Nada, nada. Y sin embargo, por la soberbia, por el egoísmo, hay guerras, hay contiendas, hay luchas, hay peleas, hay agresiones. Yo cada vez que veo un documental sobre animales me admiro de cómo los animales cuidan a la especie y aún el animal más salvaje respeta al otro, porque si mata al otro es por hambre y no por deporte. El único animal, perdónenme la expresión, que es muchas veces irracional es el ser humano. Pero sin embargo, Jesús murió por el ser humano, por nosotros. El principio de la reforma, bueno, antes, bueno, ahora también había sacerdotes, pero el principio de la reforma es, primero, todos somos sacerdotes. Esto lo dice Pedro en su carta. Todos somos reales sacerdotes. ¿Qué hace un sacerdote? Mediar por el otro. Usted cuando está orando por otra persona, está ejerciendo el sacerdocio. Amén. En serio le digo. Amén. Es decir, todos somos sacerdotes según la Biblia,
Porque cuando pedimos por alguien, cuando recién decía Cristina que estaba orando por su hijo, estaba ejerciendo el sacerdocio. Estaba pidiéndole a Dios que las cosas se aclaren. Amén. Y eso es el sacerdocio. Segundo, la justificación por la fe. Es decir, ya lo dije recién, somos justificados por la fe. La fe es lo que nos salva. Amén. Tercero, la experiencia personal. Si alguien no vive algo, no lo puede entender. Es así. Por eso a veces uno quiere transmitir la fe y dice al otro, mirá, venía a la iglesia o qué sé yo, recibía a Dios o a Jesús. Pero hasta que el otro no lo entiende, no lo vive, porque no se puede transferir. ¿Se puede transferir el amor? No. Cada uno, ¿vieron cuando uno está enamorado, cuando ama algo, ¿no? Vos ya, ¿por qué vos te ya dejaste de estar enamorado? Cuando uno está enamorado es como que justifica todo. Una madre, mire, nosotros muchas veces tratamos con mamás y vemos que la mamá justifica todo de los hijos. Y perdóname la expresión, aunque se manden muchos mocos los hijos, igual lo justifica. Y es el nene. Y el nene tiene 40 años, ¿no? Es el nene. Amén. Y yo tengo ganas de agarrar el cogote que nene. Mandarlo a laburar al nene. Pero digo, el amor de la madre justifica todo. Se ríe. Y sí, fíjense cómo será el amor de Dios. Entonces cuando se ama, no se puede. Por eso a veces uno dice, y te entiendo, mentira, vos lo entendés cuando lo vivís. La fe es igual. Cuarto, la autoridad es la palabra de Dios. Y esto es importante porque hay muchas autoridades, entre comillas, pero siempre, cualquier autoridad tiene que estar siempre fundamentada en la palabra de Dios. Amén. Si alguien hoy me dice, sea presidente, sea juez, sea político, lo que sea, algo que va en contra de la palabra, yo tengo que confrontarlo con la palabra. Amén. ¿Se entiende? Después, el quinto es libre examen de la escritura. Es decir, la escritura es para que uno la interprete con libertad y no haya gente iluminada que te diga cómo es. Porque la palabra en sí misma tiene luz. Amén. ¿Cuál es la antorcha según la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Dijo Jesús, es necesario que yo me vaya para que descienda el Espíritu Santo y los guíe a toda verdad. Amén. Amén. ¿Amén? Amén. Yo estaba en el seminario, cuando era seminarista, y me tocaba, cada seminario, éramos creo que 14 seminaristas. Un seminario en Loma de Zamora, que vivíamos ahí de lunes a viernes, internado, nos levantábamos a las 6 de la mañana, y les cuento un poquito de cómo era aquí. Nos levantábamos a las 6 de la mañana, después de ducharnos, higienizarnos, hacer las camas, con tipo militar. Se desayunaba a las 7, a las 8 empezábamos a estudiar hasta las 12, a las 12 teníamos misa, a la 1 almorzar, a las 2 descansar de 2 a 3 y de 3 a 8 de la noche estudiar de vuelta. Y venían los profesores y había que estudiar. Y a las 8 el rezo del rosario, que ahí me dormía yo. Iba a la capilla y yo el primer rezo, un carajo. Cenábamos y a dormir. Entonces me tocó a mí esa semana preparar la misa. Es decir, preparar los ornamentos, ¿no? Como todo seminarista. Y tenía que preparar la lectura porque venía alguien a leerla. Y justo me tocó la palabra de Timoteo. Pablo dice a Timoteo que el obispo tiene que ser marido de una sola mujer. Y justo ese día nos visitaba el obispo, Monseñor Corino de Loma de Zamora, y cuando entró lo agarré. Así me era grandote. Le digo, siéntese acá. No, Monseñor, le digo. Acá dice que el obispo puede ser marido de una sola mujer. ¿Por qué no nos podemos casar nosotros? No supo qué contestarme. Entonces me di cuenta que no había respuesta, no había coherencia. Entonces ahí yo tuve una crisis, porque para mí Dios me habló en ese momento. Y entonces, cuando salí de vacaciones, fui a buscar a un pastor y le pregunté al pastor,
¿por qué no nos podemos casar? Y él me dijo, oye, si te haces pastor, te vas a casar. Chao, digo. Encima viajo en el colectivo a Flores y me encuentro con un seminarista que estaba en cuarto año como yo, estudiando en el seminario bautista de Flores, y su esposa estaba de 9 meses, ya a punto de parir, 8 meses, 9 meses, con una panza así. Y me dice, me abraza, me dice, hermano, vos vas a ser padre, pero espiritual, pero no vas a saber lo que es un hijo, porque nunca vas a tener un hijo. Hoy para mí fue un balde de agua. Entonces me di cuenta que la persona esta, que era pastor, tenía más autoridad de hablar de la paternidad porque iba a ser padre. Amén. ¿Se entiende? No lo digo en forma despectiva ni juzgo, porque yo respeto profundamente a la Iglesia Católica, pero me di cuenta que la experiencia que yo estaba viviendo la tenía que transmitir si la vivía. ¿Se entiende? Amén. Y a mí Dios me habló por esa palabra de Timoteo y me iluminó, y entonces dije, hasta acá llegué. Yo viví en Chipolo, barrio de italianos, el 99% católico. Hicieron un asado el día que entré al seminario. Cuando salí del seminario encima me dice evangélico, me querían crucificar los tales. Me corrieron por todos lados. Estuve exiliado un año en el Congreso porque si llegaba a Chipolo me iban a hacer la vendetta. Encima evangélico, me decía una, evangélico me decía. Hereje, me decía. Y tuve un tiempo de soledad, donde perdí contacto con mucha gente querida, porque tuve que pagar el precio de la incomprensión porque había elegido un estilo de vida diferente a lo que yo había elegido. Porque la tradición pesa, hermano, y mucho. Después, la centralidad del púlpito, es decir, yo voy a explicarlo esto para enseñar, no por otra cosa, no para criticar, para enseñar. ¿Cuál es la diferencia entre la misa y entre un culto como este? Cuando el sacerdote ora por el cuerpo de Cristo, la Iglesia Católica se fundamenta en lo que se llama la transustanciación, que es el cambio de materia, y esa hostia o ese pan, según la Iglesia Católica, pasa a ser el cuerpo de Jesús. Es como que Jesús muere en ese momento en el altar. En cambio, el principio evangélico es diferente porque nosotros no estamos orándole a alguien que va a morir en el altar y que va a ser cuerpo, sino que estamos conmemorando un pedazo de pan que representa el cuerpo del Señor, que es muy diferente, porque Jesús murió una sola vez y resucitó y venció la muerte. Amén. ¿Se entiende? Esa Amén. es la diferencia. El sacerdocio acá es de todos participamos. Lo único que hace un pastor o una pastora es llevar a la palabra de Dios, pero todos somos sacerdotes, estamos alabando a Dios como pueblo de Dios. Amén. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. Entonces la participación del culto, punto 7, es el culto a Dios, el único, el Señor. Y a Él le rendimos todas las cosas. Por eso nuestras canciones son canciones dedicadas a Dios. Amén. Fíjense que nosotros no hablamos de otra cosa que no sea eso. ¿Sí? Siempre está se nos pega a veces. Yo cuando salí del seminario me congregué 1 año y medio en la iglesia bautista de Banfield, y entonces una vez una hermana cristiana evangélica pasa al frente y lee, era Navidad, y lee el Evangelio de Lucas cuando María se encuentra con su prima Elizabeth y le dice, Elizabeth está en la Biblia, Elizabeth le dice, bendita María tú entre todas las mujeres, esto está en la Biblia. Y yo tenía tanto el cassette puesto que dije, Santa María, Madre, y cuando me di cuenta que estaba en la iglesia evangélica, menos mal que me callé. Porque se me había pegado eso. Entonces tuve que desestructurar la mente y nacer de vuelta como Nicodemo. Empezar a entender que estaba en otra fase de mi vida. Siempre agradecido por lo vivido. Pero Dios me llamaba a otra cosa. A entender las escrituras tal como eran. Amén. Amén. Por eso es un día muy importante, hermanos, porque hoy es un antes y después de que lo que para nosotros era quizás muy común ahora, pero antes era muy difícil leer la Biblia.
porque nadie tenía acceso a la misma. Ahora la podés leer por internet, la podés leer en el celular, y a veces ni siquiera la leemos. ¿No? Bueno, ya de la Reforma hablé. Salmo dice, tu ley es perfecta, convierte el alma, tu testimonio es fiel y hace sabio al sencillo. Fíjense, este versículo, el versículo 7 del Salmo 19, que lo escribió David, dice, la ley de Dios es perfecta. La ley de Dios es perfecta. Convierte el alma. ¿Por qué convierte el alma? Nosotros tenemos tres partes. Cuerpo, ¿verdad?, mente y espíritu. El alma está en la mente, que se llama psiquis, la psiquis. El espíritu nuestro, con el espíritu de Dios, ¿qué hace? Tener fortaleza. Pero ¿cuál es nuestra enemiga muchas veces? El alma, lo que Pablo le llama la carne. Cuando la carta a los hebreos dice que la palabra de Dios es una espada que penetra y divide el alma y el espíritu, quiere decir que la carne la somete o es sometida por el espíritu. Cuando es al revés, lo que prima a nosotros es un pensamiento almático, es un pensamiento basado en las emociones. Y los pensamientos basados en las emociones muchas veces son traicioneros. ¿Saben por qué? Porque está dominado por el egoísmo. Entonces uno hace lo que quiere y por el código de placer termina muchas veces destruyéndose y destruyendo vidas. Amén. En cambio, cuando nuestro espíritu está sometido al Espíritu Santo, ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo que vive en mí. Esto lo dice Pablo. Entonces, mi alma se sujeta al espíritu. Es medio complicado lo que estoy diciendo. ¿Se entiende? Sí. Amén. Entonces, el alma es convertida por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Vos estás mal. Tenés un día mal, estás depresivo, estás angustiado. Abrís la palabra, un salmo. Bendice alma amiga al Señor y no te olvides de todos sus beneficios. ¡Fua! Y te acordás de los beneficios de Dios. Amén. Y se te empieza a iluminar algo adentro y te da fuerza, como un dínamo. Y te carga de energía. ¿Vieron que el celular, si una noche no lo cargas, al otro día no? Bueno, ¿no? Todos tienen celular. Bueno, el espíritu pasa lo mismo. Si no lo cargamos con la energía de Dios, la palabra, nos enfriamos. Amén. Por eso cuando uno se enfría en el camino, después le cuesta retomar. Porque no tiene el dínamo adentro. Es la palabra de Dios permanente. Después, de manera que la ley, dice Pablo en Romanos 7:12, la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, es justo y es bueno. Es decir, la ley de Dios va sobre toda ley humana. Toda ley humana. Hay diferentes leyes. Por ejemplo, miren, se cayó. Esto es la ley de la gravedad. Es una ley que no se puede alterar. O algunos de ustedes que están acá flotan. ¿No? Hay una película que vi el otro día, un trailer de uno que nació sin gravedad, se llama la película, es media cómica. Porque lo trajo a luz la mamá y empezó a flotar en el aire. ¿No? Pero acá todo ser normal no flota, camina. ¿No? Y pesamos. ¿Cómo pesamos? Dice que no mires a nadie vos. Dice que la proporción del planeta hace el peso de la persona. Júpiter, como es 10 veces más grande que la Tierra, vos pesarías, si pesás 100 kilos, en Júpiter pesás 500 kilos. Andamos a ver qué así es. Y la Luna, como no tiene gravedad, vas así, volando, ¿no? Bueno, esa ley de gravedad no se puede cambiar. La ley de la carne tampoco se puede cambiar. ¿Cuál es la ley de la carne? Y hago lo que, en vez de hacer lo que debo, que me manda Dios, hago lo que yo quiero y así me va. Por eso a mí cuando alguien me dice, yo hago lo que quiero, yo me río. Porque después termina siendo esclavo de sus caprichos. Nadie es libre, hermanos. Todos somos sujetos a algo. Si no somos sujetos a Dios, somos sujetos a un sistema. Si no somos sujetos a un sistema, somos sujetos a un vicio. Pero siempre algo nos atrapa. El que dice que es libre, realmente no sabe lo que es la libertad.
Amén. Por eso hay personas que están en la cárcel, que se convirtieron y dicen que son libres porque lo único que los priva de la libertad es la reja. Amén. Pero hay gente que no tiene reja, pero que es esclava de otras cosas. Amén. De miedo, de ansiedad, de angustia, de temor, qué sé yo, un montón de cosas. Amén. ¿Se entiende? Amén. Gálatas 1, 6, 7 dice: me maravillo que se han pronto abandonado a los que llamó la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Uno pregunta, ¿hay evangelios diferentes? Sí, hay muchos evangelios diferentes. Que en realidad no es el evangelio, solo son algunos que perturban a quien pervierte el evangelio. Ustedes nunca le preguntaron, ¿cuántas iglesias evangélicas hay? ¿Cuál dice la verdad? Porque hay muchas evangélicas, ¿no? Y cada uno tiene su estilo, su forma de adorar. Ahora, ¿cuál tiene la verdad? Si yo diría que esta tiene la verdad, sería un soberbio. Porque la verdad no es una iglesia, la verdad es Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos a ver un poquito algo que así como en la época de Lutero ha entrado la herejía de la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica en el siglo XXI ha entrado una herejía que se llama el Evangelio de la Prosperidad. Dice Pablo a Filipenses: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a la riqueza en gloria en Cristo Jesús. Repito, Dios nos suple en todas las cosas. ¿Lo hemos experimentado? Amén. No lo veo muy convencido. Amén. ¿Hemos experimentado que Dios nos suple? Sí, Señor. El Evangelio de la Prosperidad propone el énfasis en las riquezas en vez del proveedor de las riquezas. ¿Cuál es el Evangelio de la Prosperidad? El que está basado en la ecuación que la persona que tiene dinero es la que está bendecida por Dios. Y eso es una mentira. Y ahora vamos a ver cómo el demonio llevó a Jesús a mentirle, pero Jesús tenía discernimiento y rechazó al demonio cuando le dijo lo que le dijo. Pero antes de eso, dijo Juan Manuel Vaz, que es un pastor, dice: el Evangelio de la Prosperidad ha creado una generación de creyentes malcriados y egoístas. ¿Vieron como un chico? Que como niños gritan y reclaman cuando su padre no les da lo que ellos quieren y buscan los intereses materiales. Hay gente, incluso hay predicadores que predican que ya tienen que pedirle a Dios porque Dios te va a dar esto. Y Dios te va a dar si quiere, te va a dar. Porque si no quiere no te da nada. Porque la voluntad de Dios es soberana. Amén. El Padre Nuestro, ¿qué dice? Hágase tu Voluntad. no mi voluntad, tu voluntad. Y a veces Dios no nos da cosas porque no son buenas para nosotros, porque no estamos preparados, o porque simplemente no se le antoja. O no es el tiempo. O no es el tiempo. Hay gente que, por ejemplo, yo he visto pastores o pastoras lisiadas en silla de ruedas y en su iglesia hubo milagros de sanidad. Y uno se pregunta, ¿y por qué ellas o ellos no recibieron la sanidad? Porque Dios es soberano. Porque algunas personas llegan a los 90 años y otros se mueren jóvenes. Porque Dios es soberano. ¿Quién soy yo para cuestionarlo a él? Dice Jeremías, ¿el barro puede cuestionar al alfarero? No. El alfarero moldea el barro como quiere. ¿Se entiende? Amén. Entonces, este evangelio, que no es el evangelio de Jesucristo, es un evangelio exitista. Y vamos a ver por qué. Pero dice, salud, riqueza, prosperidad y cumplimiento en todos tus sueños y deseos es exactamente lo que ofrece no Jesús, Dios, sino Satanás. Voy a leer literalmente Lucas 4, 5, 7. Y lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado. ¿A quién le ha sido entregado? Al diablo. El diablo es el dueño o es el príncipe de este mundo. Si tú, postrado, me adorares, en todo esto es tuyo, le dijo a Jesús.
¿Y Jesús qué dijo? Bueno, bárbaro. La verdad que me viene bárbaro. ¿Qué dijo Jesús? Vete, Satanás. Vete, Satanás. Porque escrito está, solo al Señor adorarás. Vete, Satanás. Creo que voy a apagar esto porque vete, Satanás. Vete, Satanás. Es decir, la seducción diabólica es ponerte un espejismo de cosas e ilusionarte. Entonces la gente compra ilusión. ¿Y cuál es el gancho? Lo que hoy se llama el pacto o la teología del pacto. Vos sembrás plata y Dios te va a dar plata. Si sería así, hermanos, seríamos todos millonarios. Uno no siembra plata por recibir plata, sino por amor a Dios. Amén. Y a la obra de Dios. No para beneficio. Porque cuando Dios sabe la intención del que siembra, enseguida Él dice, yo no puedo bendecir una vida así. ¿Se entiende? Amén. Entonces nosotros cuando ofrendamos o diezmamos o hacemos un acto de Dios, lo tenemos que hacer no a cambio de, sino por amor y obediencia a Dios y punto. Pero Dios después se encarga. Porque Dios bendice al que da con alegría y no con tristeza ni con especulación. Yo he visto iglesias que ante el altar se tira el dinero ahí, ¿no? Como si sería, y se pacta por la palabra y se hace acto. Y es un espectáculo. Es un espectáculo donde la gente está lucrando con el dinero. La iglesia tiene la responsabilidad, como toda institución, de administrar el dinero, pero con mucha sobriedad. Primero tiene que estar en un alforrí como el nuestro, que no se ve. Yo no puedo exhibir lo que doy, porque hay gente que no puede dar. Y cuando vos expones el dinero que das al ser visto por todos. Después no puedo prometer lo que Dios no va a dar. Y después la incoherencia. ¿Qué pasa con aquellos que se enriquecen a costa de mucha gente? Entonces, cuidado con este evangelio, que no es el evangelio de Jesús. Pablo dice a los corintios, los apóstoles, y ya vivía Pablo con los falsos apóstoles, decía, los apóstoles fraudulentos son los que se enriquecen, los que buscan su gloria. Nosotros sufrimos persecución, muchas veces cárceles, desnudos, y sufrimos hasta hambre por el evangelio. Es como que él también tenía en su iglesia esas personas que se habían infiltrado. ¿Se entiende? Entonces, no juzguemos tanto a otras iglesias, miremos muchas veces lo que nos pasa a los cristianos. ¿Y por qué nos pasa? Porque estamos permanentemente seducidos por un mundo que no es el mundo de Dios. El mundo de Dios es otra cosa. Amén. Bueno, la palabra de Dios es la semilla. Esto es hermoso. Cada semilla tiene en sí un principio. Si usted siembra, por ejemplo, zapallo, que a mí me encanta, ¿qué va a cosechar? ¿Ciruela? Bueno, es muy obvio, ¿no? Pero sin embargo, la semilla en sí misma tiene un principio, un germen, que después se desarrolla. Entonces, la palabra de Dios es una semilla que entra en tu corazón, germina, y cuando vos menos lo pensaste, da el fruto. Amén. Yo a veces me ha pasado de palabras que he recibido hace años y el Espíritu Santo lo sacó ahí como la tarjeta y me dijo, acuérdate de esto. Es la semilla. Amén. La semilla es la palabra de Dios. Pues, dice Pedro, pues habéis nacido de nuevo y no de simiente incorruptible, sino de incorruptible por medio de la palabra de Dios, que vive y permanece. La palabra de Dios Amén. es eterna. Amén. ¿Cuánto hace que fue escrita? Miles de años. Sigue siendo... Dice que es el libro más solicitado, más vendido y más popular en el mundo. El bestseller por excelencia, la Biblia. Amén. Traducida a miles de idiomas y de dialectos y de culturas y de formas. Y eso lo hizo Dios, porque no es un libro más, es el libro.
Por último, cielo y tierra pasarán, esto lo dijo Jesús en Mateo 24:35, pero mis palabras jamás pasarán. Amén. Entonces, en el día de hoy, el día de la Reforma, el 31 de octubre, los cristianos no estamos preocupados por otras fiestas que hoy se celebran, que no las quiero ni nombrar porque me voy a hacer publicidad, sino voy a hablar de la palabra de Dios, Amén. de aquel que dio realmente la vida por nosotros, que es Jesucristo. ¿Qué necesito? Padre, Amén, Señor. bendecimos tu palabra, bendecimos esta semilla incorruptible, bendecimos a aquellas personas que nos trajo al camino, que un día Amén. nos predicaron de ti, que nos dijeron que había un camino diferente, un camino que una vez que lo abrazamos no quisimos más volver para atrás. Señor, bendecimos todas las personas, hombres, mujeres, que han dado su vida por la palabra. Aquellos misioneros que han recorrido el mundo entero para ir a otro lugar y a lugares muy, Señor, desiertos, inhóspitos, a llevar la palabra, Señor. Bendecimos a mujeres que muchas veces, en contra de sus maridos o su familia, iban a la iglesia en días de lluvia, de frío. Bendecimos a los niños, Señor, que tienen un interés en la palabra. Bendecimos a los ancianos, a los jóvenes, Señor. Tu palabra dice, a través de Salomón, acordate del Creador mientras sos joven, porque vendrán días difíciles, dice el Señor. Por eso es importante la palabra que sea atesorada en los jóvenes. Bendecimos la palabra a aquellas personas que un día partieron a la presencia tuya, no están más con nosotros, pero fueron los que nos sembraron la palabra. Señor, bendecimos este día y a todos los cristianos del mundo, todos los cristianos que siguen a pesar de las luchas, de las persecuciones. Señor, hay iglesias en el mundo que no las vemos porque no salen en la publicidad, no salen en televisión, no salen en las redes sociales, pero que están siendo perseguidas. Señor, hay personas que son hasta quemadas vivas por predicar el Evangelio. Señor, tu palabra sigue siendo para muchos de caída, pero para muchos de levantamiento. Esta palabra bendita que hoy agradecemos por alguien que la escribió, que la tradujo, que la imprimió y que la hizo para todos y en todos, Señor. Gracias por este día, gracias por nuestras vidas, gracias por Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Vamos a dar un aplauso a la palabra de Dios.